tan siquiera está probado que ella cogiera el cuchillo, porque ella no fue la que cogió el cuchillo. Por eso, bueno, salió todo muy bien, muy contenta, la verdad. ¿Y ahora qué emocionada. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, ahora pueden recurrir, está claro, supongo que lo harán, y ahora estamos esperando, quedamos a la espera de la sentencia, que ahora queda todo en manos de la magistrada, ella será la que ponga las penas. ¿Sois optimistas también con la parte de las penas? Sí, evidentemente sí, porque por lo menos ya sabemos que van a ser unas penas altas, que ya no van a bajar de 20 años, entonces ahora ya depende de la magistrada. Serían como mínimo 22, ¿no? 20 por asesinato, sí, entre 22 e 30. Claro. E chegada a metade da pena poden deportalo? No, a ver, estamos pidiendo que cumpla la pena íntegra y que después sea expulsado. Pero bueno, eso ya es una cuestión penitenciaria que ya no está en nuestras manos. Por lo menos no